Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús partió de Samaria camino de Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús había hecho en aquella ocasión. Jesús visitó de nuevo Canaán en Galilea, donde había convertido el agua en vino. Se encontraba allí un oficial de la corte que tenía el hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había llegado a Galilea, procedente de Judea, acudió a él y le suplicó que bajara a su casa para curar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús lo regañó. Ustedes solo creen si ven milagros y prodigios. Pero el oficial insistía: Señor, ven pronto, antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo está ya bien. Aquel hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba a casa le salieron al encuentro sus criados para comunicarle que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría. Los criados le dijeron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que esa fue precisamente la hora en que Jesús le dijo: tu hijo está bien, y creyeron en Jesús y él y en todos los suyos. Este segundo milagro lo hizo Jesús cuando volvió a Judea, a Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 43 al 54. Hoy el Evangelio, Juan nos narra un testimonio muy hermoso, en lo cual es algo en lo cual el pueblo judío sentía una aberración, sentía una rabia, un desprecio hacia los gentiles, hacia los paganos, hacia los romanos, a los que no tienen tienen ese vínculo con el pueblo judío, no son judíos, porque para ellos el único pueblo que valía, el único pueblo que tenía la alianza, el único pueblo que tenía ese contacto directo, puro con Dios, era el pueblo judío. Pero vemos en el Antiguo Testamento y en la actitud de Jesús y a varios profetas que se realizaron también varios milagros a personas que se consideraban fuera del pueblo judío, personas que no eran bien recibidas, personas que se estigmatizaban por ser de otras nacionalidades, tanto así como nombrarlos pecadores o impíos o que estaban apartados del camino de Dios. Pero la inmensa misericordia de Dios se extiende y llega a todos los lugares. La palabra que hoy debemos de trabajar, que debemos de reflexionar, es la fe. Nosotros debemos de confiar totalmente en el poder de Dios. Hoy el Evangelio nos habla de un testimonio muy hermoso. Empieza narrando del viaje de Jesús y que pues tiene una experiencia en Nazaret no muy interesante, no muy grata, porque los mismos nazarenos, los mismos familiares, los mismos vecinos, los mismos amigos no aceptan a Jesús. Pero él venía de una trayectoria donde había estado en varios lugares y se habían realizado varios milagros, varias sanaciones, varias liberaciones y milagros de prosperidad. ¿Cuáles son esos milagros de prosperidad? Aquí en el Evangelio de Juan nos vuelve a nombrar uno que es muy importante, que es el que inicia
el ministerio ya público, podríamos decirlo, de forma activa de Jesús, que es la multiplicación del vino, el cambio, la transformación del agua en el vino, que es uno de los primeros milagros que Jesús empieza a ejercer. Pero también nos habla el relato de que él venía haciendo milagros en varios lugares. Entonces su fama era muy grande, y es así porque varios libros escritos extrabíblicos hablan de que él era un gran sanador, un gran liberador, un gran predicador, un gran sabio. Lo tenían como rabí, como rabino, como inmaculado, como santo, como inteligente, como sabio, como excluido del resto. Eso es lo que el concepto, no es solo una palabra etimológicamente definida, sino es un concepto. En el pueblo judío las palabras no solo son palabras, sino es todo un concepto, toda una filosofía, tienen un contenido muy amplio. Y él ya venía con toda esta fama, tanto así que los propios romanos sabían de lo que sucedía. Tanto así de que un romano tener que pedirle a Jesús, tener que suplicarle a Jesús, y Jesús lo regaña y le dice: ustedes solo quieren milagros de mí. Y ahí sí me adhiero a algo del ministerio de la liberación y sanación, porque la gente solo busca el milagro y ya. Yo necesito que me haga el favor, me sane, me libere y ya, hasta luego. Entonces a eso Jesús regañó, cuestionó a este personaje que venía en busca de la ayuda de su hijo. Sin embargo, al terminar, porque cuando uno ama a un hijo verdaderamente, uno hace lo que sea por salvarlo, uno hace lo que sea porque esté bien, porque uno los ama más que uno mismo, cuando uno es un buen padre y cuando uno ama verdaderamente a los hijos, porque hay varios estilos y tipos de padres. Entonces hablo de los que damos la vida por nuestros hijos. Y él, algo que es bien insólito, por eso lo recarga tanto el Evangelio, que un personaje de alto rango, porque así lo describe el Evangelio, va y le pide, no solo una vez, sino 2 veces, suplicándole la sanación a su hijo. Que esto es algo inconcebible. ¿Por qué inconcebible? Porque los romanos, así sea un legionario, así sea del nivel más bajo, del rango más bajo, no se veía a la par con los judíos, sino que los judíos eran, por sus costumbres, por la condición que estaban pasando económica, política, supremamente inferior. Vemos que el pueblo romano, el imperio romano, estaba con una idea, tenía un concepto de civilizar la humanidad. Por eso tomaban un pueblo y le iban haciendo cambios, le permitía política, economía, religión, pero iba haciendo varios cambios. Tomaba también cosas de la cultura que veían que le pueden servir, pero en su mente existía de que eran pueblos inferiores, pueblos bárbaros, podríamos decirlo, pueblos que necesitaban del orden romano. Entonces están siendo superior que estos pueblos, no solo el pueblo judío, sino muchos pueblos que fueron conquistados por el imperio romano. Entonces por eso el evangelista nos habla de este gran milagro, donde Jesús no solo sana, libera a los de su mismo pueblo, sino que tiene misericordia y hace un milagro a distancia, un milagro en el cual un deseo de Jesús bastó para sanar a su hijo. Debemos de pensar de que el hijo debió estar muy enfermo, días padeciendo alguna enfermedad. Nos lo describe de fiebre, pudo haber salido alguna infección, algún especulo, algún dengue, alguna malaria, alguna cosa similar, alguna cosa fuerte, donde su padre estaba y los médicos ya habrán revisado y no habrán encontrado solución. Por eso, a la gran fama que le procedía a Jesús,
va este personaje de buen rango en social romano y le pide este milagro, y Jesús inmediatamente se lo concede, porque Él es Dios y porque Él tiene el poder de realizarlo. No debemos de buscar a Dios. Bueno, en el Evangelio dice y creyeron en Jesús totalmente, pero nuestra fe no debe estar basada en que Jesús me haga o no me haga un milagro, me escuche o no me escuche. A veces entramos en crisis porque vemos una situación terrible y pensamos que Dios no nos escucha, que Dios nos abandonó, que Dios no nos quiere, que Dios nos hizo a un lado, pero esa no es la realidad. Dios está ahí. A veces esperamos grandes manifestaciones de Dios para creer, pero ahí nos vuelve a cuestionar Jesús, como lo cuestiona con este personaje, de que solo esperamos milagros, solo esperamos que Él obre en favor de algún milagro de prosperidad o algún milagro de sanidad, algún milagro de liberación, algún milagro de salud, algún milagro de la familia, economía, laboral. Entonces, si Dios no me concede lo que yo quiero, entro en crisis. No, yo ya, ¿para qué orar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué seguir el camino de Dios? Y somos impacientes y todo lo queremos ya inmediato, de una vez, urgentemente. Lo quiero porque es que yo soy hijo de Dios y quiero recibir y tengo que recibir esto o aquello, y si Dios no me lo da, pues entonces peleo con Él, me voy a crisis, me rasgo las vestiduras, como dice la Sagrada Escritura, porque Dios no me está haciendo lo que yo quiero. Tenemos un ego, tenemos una soberbia, y queremos utilizar a Dios muchas veces solo para favores, no por el amor, no por profundizar, no por conocerlo, no por creer en Él como tal, sino quiero que Dios me haga tal cosa y aumento mi fe, voy a creer en Él. Así estamos, así vivimos con una fe muy, muy insípida, muy empírica, muy básica. Por eso es que muchas cosas que nosotros queremos no se dan en el momento y en las circunstancias. Pero sin embargo, le pedimos al Señor y el Señor nos escucha, como lo hizo con este personaje. Dios se mueve es por fe. Dios obra por fe. Dios está con nosotros porque lo amamos y Él nos ama. Pero permite, a veces por piedad, por misericordia, ayudarnos. Pero no es que sea el ideal, no es lo que Jesús quiere, no es lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desean de nuestra vida. Él quiere es un cambio, una conversión. Él quiere es que lo amemos, que lo tengamos en plenitud, en todo lo que nosotros queramos vivir, hacer, desarrollar, movernos, pensar, que esté Jesús primero que todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre nosotros mismos, tenerlo siempre, estar en las buenas, en las malas. Bendito el Señor porque me das, bendito el Señor porque paso pruebas difíciles, bendito sea el Señor que será en tu momento cuando se den las cosas. Y Dios es inteligente. A veces pensamos que Dios no entiende y que Dios no sabe nuestra condición. Él sabe. Y la Sagrada Escritura y Jesús nos lo narra, que Él conoce hasta el último pelo que tenemos, el último cabello que tenemos en nuestra cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos de profundizar, desarrollar ese amor, esa confianza, ese trabajo, esa amistad con Jesús todos los días, a cada momento. Jesús primero que todo, el Padre primero que todo. Y ahí vamos encontrando el reino de los cielos y vamos a ver de que en cualquier momento se desatan esas bendiciones, esa sanación, esa liberación, esa prosperidad, ese rompimiento de cadena genealógica, rompimiento de trabajo de brujería, el trabajo, la economía, lo sentimental, lo familiar que tanto pedimos, solo con un pensamiento de Dios. En un momento dado puede cambiarlo todo, cambiarlo totalmente, salir de la miseria absoluta, sanar cualquier tipo de enfermedad, pero depende es de ese amor que hemos construido con Dios, no solo por un interés, no solo es por buscarlo el Dios bombero para que apague el incendio, nos saque el lío del atolladero, de la inmundicia,
de la inmunda, sí, sino que Dios nos llene de todos los días de su amor y de su sabiduría. Eso es lo que Jesús busca. Jesús no solo buscaba hacer milagros que lo respaldaban como Señor y Salvador, y traía, su discurso era integral, su trabajo, su misión integral: sanar en todas las áreas, liberar en todas las áreas, prosperar en todas las áreas, en especial el reino de los cielos. Para eso debemos fortalecer, debemos trabajar nuestra fe, debemos acrecentar nuestra confianza y esa seguridad de que Dios todo lo puede. Y ahí vamos a ver y recibir milagros materiales y espirituales.